agradecerles de nuevo por esta nueva sesión de Heartbeat 2020. Hoy tenemos un gran invitado, un cornista que apreciamos y queremos mucho, Jorge Mejía, principal de la Orquesta Filarmónica de Bogotá. Y por supuesto hacemos un gran inicio con la metódica que queremos hacer, que son los conciertos de Mozart, ¿no? Entonces iniciaremos hoy con el concierto número 2 y tendremos a Jorge, quien por supuesto nos estará dando toda su experiencia respecto a este concierto. Entonces, bueno, Jorge, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido de nuevo por estar aquí con nosotros. Listo, no, muchas gracias, muchas gracias. A mí siempre me gusta mucho hacer estas cosas. Bueno, en principio, esto es, bueno, los conciertos de Mozart, yo creo que no hay obras que se hayan tocado más, ¿no? Versiones hay por montones, maneras de hacerlos, pues ustedes pueden encontrar cualquier cantidad de gente que lo hace de manera diferente. Yo personalmente he trabajado mucho en los últimos, por lo menos digamos unos 2 años, 2, 3 años, he trabajado mucho ya no tanto en lo que es el aspecto técnico, porque yo siento que, por ejemplo, llega el momento de un músico, especialmente de un cornista, con estos conciertos, de olvidarse un poquito de lo que es lo técnico y empezar a trabajar un poquito más que todo en mirar si realmente estamos haciendo con la música que está escrita lo correcto, ¿no? Un error muy común con los conciertos de Mozart es que la gente bien rápido bien rápido pueden abordar lo que es la parte técnica. Bien rápido tiene una persona, por ejemplo, universitaria tocando las notas del Mozart, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa muchísimas veces que esa persona, bueno, se da cuenta de que tiene el registro, puede llegar a las notas agudas, puede tocar los pasajes técnicos, toda esa cuestión. Y finalmente resulta que cuando llegan a una audición o a una competencia, es lo que menos les gusta a esa persona es el Mozart. ¿Ah? Y bueno, eso lo deja uno con un montón de preguntas, ¿no? Eso lo deja uno pensando como, bueno, pero ¿qué fue lo que hice mal? Y me encanta que me hayan dado la oportunidad de empezar con el segundo de Mozart, porque curiosamente el segundo de Mozart es para mí es el concierto extraño de los 4, en cuanto a cómo está escrito con el fraseo. Por ejemplo, para tocar un poquito, nada más para poner un ejemplo de a lo que me refiero, los otros conciertos comparten una particular, tienen una cosa en común, y es que, por ejemplo, si se dan cuenta, el primero, el tercero, el cuarto, casi todas las frases van hacia el tiempo fuerte, al primer tiempo de cada compás. Entonces, por ejemplo, si se dan cuenta, uno perfectamente puede frasear el primero. ¿No? O etcétera, etcétera, ¿no? Entonces tienen esa particularidad y los puede uno frasear más o menos similar. ¿Cuál es el problema del segundo? El segundo es el truculento de los 4, porque lo que él escribe es precisamente esto fue una conversación que se tuvo con William Vermeulen una vez, en una clase maestra también lo digo, nosotros hablamos un poquito de eso después, y es que, por ejemplo, si se dan cuenta, voy a tocar la primera frase del segundo, como empieza. Entonces, si se dan cuenta, la frase culmina en el segundo tiempo. Y eso pasa, en el primer movimiento pasa muchísimo. Entonces, los errores más comunes y donde uno posiblemente ya le digan a uno next, ya perdiste, es
no tener ese dato en cuenta, porque la mayoría lo que va a hacer es culminar como se culmina cualquier otra cosa, ¿no? Culminan y lo que hacen de pronto incluso es hasta acentuar esa culminación. Entonces, por ejemplo, suena por ejemplo. Y eso ya en sí es un error. Entonces, yo lo que hago para no cometer esos errores de fraseo es escribir un diminuendo en esas frases especialmente y acordarse de que siempre hay que llegar o sea, la culminación real, hay una culminación real y una falsa en esa frase. La culminación real, curiosamente, es el re, el principio del compás. Y el fa ya no es tan importante, es una conexión hacia las cuerdas. Entonces, por ejemplo, exactamente lo mismo pasa con las escalas que vienen después. Las escalas que vienen después, yo por lo general las escucho que hacen la dinámica con el dibujo de las notas escritas, ¿no? Pero si se dan cuenta, las escalas llegan es al tercer tiempo. Entonces, lo que uno tiene que hacer para evitar ese error de fraseo es curiosamente hacer como quien dice esto, ¿no? O sea, entonces la escala va para arriba, pero lo que hay que hacer es disminuir. No disminuir tanto en volumen, sino en la frase, dejar que la frase descanse de para arriba. Ahora venimos a la otra cosa. Hay un error bien común en el compás que viene. Es un error como tendemos a tocarlo muy tropical, diría yo. No sé si esa sea la descripción correcta, pero en realidad ese compás nos va a llevar al número 44 a que pongamos el énfasis en las semicorcheas que van descendentes. Entonces, nunca, nunca, nunca hacer esto. Eso, nunca. Eso no va. Esa es una de tantas trampas que tiene este concierto en este movimiento. Lo que yo hago es tratar de conectar absolutamente todo y enfatizar las semicorcheas descendentes. Así es esa sería la manera correcta para mí, personalmente, el dibujo de esa frase, ese sería el dibujo correcto. Ahora otra cosa importante, y esto se aplica para todos los Mozart, cada vez que haya una resolución, la figura de dos semicorcheas hacia una negra, esa negra siempre imagínensela con una ligadura hacia el silencio. La idea es entregarle la pelota a las cuerdas, siempre que sea una comunicación. Entonces, a toda costa, evitar cosas como estas. Cosas como esas. Nunca terminar las frases así, siempre hay que dejar que resuene, usar la misma acústica del instrumento, que resuene un poquito la última nota. Dejarla que se vaya un poquito hasta el silencio de negra, eso le da mucha más conexión con lo que estamos haciendo y lo que está haciendo la orquesta acompañante, ¿no? Otro detalle importante, siempre en los pasajes, esto se aplica para todos los pasajes de semicorcheas, estudienlo siempre con metrónomo y despacio. Pasa mucho, por ejemplo, que el error más común de todos en Mozart, corren en las semicorcheas, entonces no se entiende absolutamente nada. Entonces, es muy importante estudiar eso con metrónomo y no pasarse del punto en el que ya nos empieza a sonar sucio. Siempre tiene que sonar limpio, lo más ligero posible. Ahora, hay otra cosa. A mí personalmente, y esto es una cuestión, ya no sé, pues obsesiva mía, porque yo he escuchado a mucha gente que lo hace diferente,
Pero en mi caso, a mí me gusta mantener en la medida de lo posible el mismo esquema para las semicorcheas. Personalmente, a mí me gusta mucho hacer 2 ligadas, 2 separadas. Y yo mantengo ese esquema prácticamente durante todos los conciertos, casi todo. Tanto para esto, está, acá. O en el cuarto. Me gusta mucho mantener ese esquema en todos esos pasajes de semicorcheas porque me da la sensación de que le da muchísima fluidez. Por ejemplo, cuando la gente mezcla, por lo general lo que pasa, empiezan a haber muchos errores de ritmo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita que hace... y empiezan a tratar de mezclar, eso lo que hace es ensuciar esos pasajes, ¿no? Rompe con el esquema y los ensucia. Entonces, bueno, ahora, lo siguiente, lo mismo también con los pasajes de semicorcheas que vienen ahora. Nunca acentuar la nota de llegada, más bien disminuir un poco y dejarla que resuene, pero poquito, de esta manera. Ahora, siempre que tengamos una corchea que conecta un trino o una anacruza de ese tipo, lo mejor siempre es dibujar una raya. Porque un error también muy común es que dejan esa nota para apoyarse y lo que suena es algo como esto. Algo así, por ejemplo, me explico. Entonces, darle la importancia que se merece. Incluso no está de más robarle un poquito a la negra con punto. Le pueden robar un poquito a la negra con punto para realmente dejar que esa corchea suene. Resoluciones de trinos siempre dentro del trino. En la medida de lo posible, no frenar. Un error común en los trinos en Mozart, muchas veces, he escuchado eso montones de veces. No, la resolución está dentro del trino y una vez que salimos de esa resolución, sí. Para eso también importantísimo el metrónomo, subdividirlo bien. Hay mucha gente que o se pasa o lo hace muy corto. Entonces, este trino en particular también tratar de empezarlo inmediatamente. No tirar, no, siempre inmediatamente porque es muy poco el tiempo que tenemos para trinar y para resolver. Inmediato y con la resolución bien chévere. Ahora, otra cosa, error también supremamente común. Las corcheas, por lo general, el error más común que yo escucho es que son demasiado largas. En estos conciertos, las corcheas, hacerlas con su valor real es lo que le va a dar la musicalidad. Es lo que va a hacer el contraste entre esto, por ejemplo. Es muy importante que no toquen, que las corcheas sean completamente diferentes de las negras. De otra manera, ya ahí lo que va a pasar es que, puesto sencillo así, lo más sencillo que se puede, estamos tocando las figuras que no son. Eso, por ejemplo, en una audición, una competencia, eso ya es un deal breaker que llaman, ya eso ya se acabó, ahí se acabó, porque pues básicamente lo que van a decir es, está cambiando las figuras, ¿no? Entonces, muy importante, cortísimas las corcheas,
no escupirlas, no estoy hablando de hacer esto, no eso, pero sí bien cortas. Eso por un lado. Ahora, lo que viene, vamos a mantener el mismo esquema y no vamos a caer otra vez en la trampa no vamos a caer otra vez en la trampa de acentuar o de darle mucha importancia al segundo tiempo. ¿A qué me refiero? Me refiero a esto. El error más común es este. Ese es el error más común. Y eso, por ejemplo, a pesar de que nos lleva, la música nos lleva a eso, hay que evitarlo. Hay que evitarlo. En realidad, la culminación de la frase es en la redonda con el trino, de esta manera. Ahí está, denme un segundo. Estoy inundado ya. Entonces, a toda costa es tener por así decirlo, como la paciencia y la madurez para evitar hacer ese tipo de cosas que no pertenecen a la música que está escrita. Eso por un lado. Ahora, lo que viene, completo cambio de carácter, ¿no? Aquí realmente yo les voy a confesar, no hago mayor cosa más que diferenciar, hacer un crescendo gigantesco, que va desde el número 91 hasta el 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el 112. Entonces tienen que encontrar la manera de hacer un crescendo durante todos esos compases, básicamente. Entonces, yo lo que hago es lo siguiente. Y nunca hacer un diminuendo intencional al final de esa frase, nunca. El diminuendo se va a dar solito por las frecuencias de las notas, porque estamos tocando, o sea, el mi bemol y el do natural, especialmente el do natural, va a vibrar muchísimo, tiene muchos armónicos. Entonces es muy importante no hacer un diminuendo intencional, sino dejar que la música lo lleve a uno ahí. Lo siguiente, sí, como para hacer algo con esas 4 redondas, lo que hago es empezar muy piano, abro hasta un mezzoforte, dejo el mezzoforte, voy a un forte súbito y después vuelvo y cierro. ¿Para qué? Para darle paso a que las cuerdas reinicien otra vez el tema principal, ¿no? Bueno, lo que sigue, que básicamente es lo mismo, vamos a hablar un poquito del 153, 52 y 51. Entonces, 151 es el típico ataque orquestal, ¿no? Típico ataque orquestal. Entonces, no queremos hacer ningún acento no deseado, no queremos ser groseros. Entonces, yo lo que les recomiendo es no se separen mucho del corno.
en esos 4 compases de cuenta que hay antes de esa entrada. No se separen mucho del corno, no desarmen toda la embocadura para hacer esto o algo, porque eso puede tener consecuencias muy graves. Ahora, no estoy diciendo que tienen que quedarse con el corno tensos puesto en la boca, no, tampoco es eso. Pero tómense su tiempo o sea, para respirar, para dejar que esto se relaje un poco, más no traten de hacer cosas que básicamente desbaraten la embocadura y los haga entrar inseguros, ¿no? En esa entrada. Entonces, por ejemplo, desde acá. Traten de recordar, memoria muscular acá. Siempre traten de mantener bastante presentes, por ejemplo, especialmente en esos saltos tan grandes, traten de, no sé si esta es la manera correcta de decirlo, pero yo lo que trato de hacer es de tratar de tocar esa nota grave más pensando como en la manera de impostar de la nota que tiene, o sea, las 2 octavas, pues, en la que está esa nota que sigue. Soplar y no tratar de siempre evitar en Mozart hacer ese tipo de notas graves demasiado grandes, porque queda completamente fuera del estilo. Entonces, nunca evitar hacer esto. Siempre tratar de mantenerlo donde, o sea, dentro del contexto, ¿no? ¿Okay? Finalmente, lo mismo pasa con las semicorcheas, con las corcheas, perdón, del 175. Nunca, es dejarlas que lo lleguen, que la frase llegue hasta el final, más no hacer un crescendo exagerado. Nada más ponerlas en su lugar y dejar que la última resuene un poquito más que las anteriores. Bueno, ese sería el primer movimiento. Quiero saber si hay alguien que tenga alguna pregunta o algo con respecto al primer movimiento, para ver si podemos rápidamente cubrir los otros 2 movimientos. ¿Nadie tiene ninguna pregunta? Parece que no hay preguntas, Jorge. Yo creo que podemos seguir entonces. Bueno, listo. Bueno, ahora una cosa importante, vamos a continuar, vamos a ir al segundo movimiento. Entonces, una cosa muy importante con los segundos movimientos de Mozart, no los toquen muy lentos. El error más común es que los tocan demasiado lentos. Entonces, número 1, es cansadísimo. Número 2, la música no fluye, se vuelve aburrida y es muy difícil frasear. Entonces, yo personalmente, a mí me gusta hacerlo un poquito, es una cuestión mía, un poquito apuradito. Por ahí la corchea igual 80, por ahí 75, 80. De manera que puedo cantar más cómodo, ¿no? Una cosa muy importante, cuando lleguen a los saltos grandes, como este, por ejemplo, que no
no les dé miedo que se escuchen los armónicos entre las ligaduras. Esa es una cuestión absolutamente normal del corno. De hecho, yo personalmente les recomendaría estudienlo en fa, siguiendo lo que llaman el camino, que eso es de William Vermeulen, ¿no? El path que llaman, siguiendo el camino. En corno en fa lo pueden agarrar para enseñarle a la boca dónde es que están exactamente todas las notas. Esto no va a sonar muy bien, pero que quede claro, es una manera en la que lo pueden estudiar para asegurar más los centros de las notas. ¿Cuál es el propósito de eso? El propósito de eso es que siempre haya vibración, que la vibración nunca se corte, ¿no? De esa manera estamos completamente conscientes de qué es lo que queda en la mitad de cada nota. ¿Qué es lo que queda en la mitad de cada nota? Entonces, una vez que ya lo vamos a hacer normal, es muchísimo más fácil. Segundo, cuando tenemos las pusas, nunca muy rápido, dentro del estilo. Segundo, ¿por qué hice la indicación al principio de que no los toquen demasiado lento? Ya se van a dar cuenta por qué. En este concierto hay frases bastante largas, frases que se conectan entre sí, y es un error para mí absolutamente mortal respirar en estos movimientos donde uno no debe. Cortar una frase en esto es para mí personalmente es lo peor que uno puede hacer. Por eso hay que escoger un tempo que es un poco más cómodo. Por ejemplo, vamos a ir a... Ah, bueno. Evitar respirar a toda costa en esas conexiones. Nunca respirar ahí. Nunca, 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 nunca respirar ahí. Siguiente, lo que viene, número 71, lo mismo del movimiento anterior con el salto grande. No muy abierto y que nos dé no muy presionado tampoco, para que podamos volver a subir sin problemas. Y ese tresillo, ojalá estudiarlo muy, muy bien subdividido. Es muy común querer salir de eso rápido, entonces el error más común, por ejemplo, es este. Entonces siempre, siempre, siempre bien medido. Lo mismo la apoyatura que está ahí, en realidad es una figura dentro del compás, no es una apoyatura. Siempre, siempre, siempre todo bien conectado, bien dentro del estilo. Personalmente, para este movimiento, yo siento, para este concierto en general, lo que más les va a ayudar es estudiar sus ataques, notas largas, con un metrónomo y piano. No muy fuerte, porque si se dan cuenta, lo que sigue después, 77, 78, 79, en 80, es precisamente eso. Es un ataque. Un ataque. Nada más quería recordar una cosa para aquellos que tengan problemas con eso. Cuando estén teniendo muchos problemas para producir notas, atacar con suavidad, fíjense que la apertura de sus labios no sea demasiado grande. Ese problema también es muy común. Si la apertura es muy grande, pónganse a pensar, respiran, van a soplar,
pero encima de eso, la lengua se tiene que acomodar y los labios se tienen que cerrar, todo en cuestión de menos de un segundo. Es imposible. Entonces, siempre antes de tocar un ataque como esos, tratar de estar completamente seguros de que los labios se están tocando, o sea, que están juntos, que se pueden tocar. No respiren muy grande tampoco, no respiren, no, o sea, respiren normal, como respiran ustedes normalmente cuando se agitan o algo y atacan de esa manera. Esto los va a relajar. Esto también, los hombros, si sienten que antes de un ataque están apretando mucho los hombros, conscientemente traten de relajarlos. Bueno, voy a moverme al tercer movimiento y si quieren más bien al final si hay alguna pregunta, pues hacen. Ahora, importantísimo, terceros movimientos de conciertos de Mozart. Regla general, no los toquen muy rápido. Acuérdense que está marcado un rondó. Y para aquellos que les interese, a mí me gusta hacer mucho eso. Yo cuando tengo que tocar el 2 de Strauss, trato de pensar en estos movimientos, en cuanto al tempo también. Eso para que les quede ahí. También está escrito rondó. Y tienen que acordarse que un rondó es una danza. O sea, hay que tratar de imaginarse la gente bailando con lo que uno está tocando. Entonces, traten de imaginarse qué sería gente bailando con esto. Es imposible, es imposible, es absolutamente imposible. No puede, nadie va a poder disfrutar bailar a esa velocidad, ¿no? Entonces, hay que acordarse de la danza, el rondó, siempre manteniendo el elegante, el pulso bien definido y que se escuchen absolutamente todas las notas, que se sienta poder casi que saborear, morder cada una de las notas. De esa manera, bien calmado, bien pronunciado todo. Ahora, lo que viene, yo no sé cuántos de ustedes, pero bueno, yo me he topado con mucha gente que tiene muchos problemas con el pasaje que viene, especialmente la subida, ¿no? Especialmente la subida. Entonces, ¿cuál es uno de los errores más comunes para estudiar esa subida y para estudiar este pasaje en general? Bueno, la mayoría de la gente lo que hace es tocarlo 10 millones de veces hasta que le salga. Y eso en sí realmente, ahí lo que están haciendo, número uno, es reforzando cualquiera que sea el error que están cometiendo, lo están reforzando, o sea, están estudiando el error. Eso es gravísimo. Y segundo, se están cansando, están deteriorando sus labios sin necesidad. Entonces, este pasaje en particular, bueno, toquémoslo primero y después les voy a dar un par de maneras en las que lo pueden estudiar. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a estudiar este pasaje para asegurarnos de que siempre salga, de que no sea un problema? O sea, naturalmente nos podemos equivocar, eso no está, o sea, eso pasa. Pero entonces, pónganse a fíjense muy bien que realmente lo único que a todo el mundo le da susto ahí es el si bemol. Es ese si bemol agudo. Entonces, lo que vamos a hacer es que en el corno en fa, vamos a coger desde un fa grave, corno en fa, y vamos a hacer esa subida pasando por todos los armónicos hasta el si bemol para mostrarle a los labios que ese si bemol no está tan lejos como uno cree. Porque entonces, si yo lo fuera a describir, por ejemplo, con mis manos, por lo general la gente lo que piensa es que tienen que ir de aquí hasta por allá. Cuando en realidad, si lo ven, tienen que ir de aquí
acá. Es eso lo que se debería sentir. Entonces, para enseñarle a los labios eso, el ejercicio es muy sencillo. Cojan el corno en fa, desde ese fa grave. Y háganlo y le van metiendo la lengua poco a poco, la van introduciendo de manera que sea muy, apenas está rozando, está interrumpiendo un poquito el aire, apenas interrumpiendo el aire un poquito. Corno en fa, para empezar. De esa manera, ya cuando lo van a hacer con las digitaciones normales en si bemol, bueno, ya se van a dar cuenta que es muchísimo más sencillo, ya no va a dar tanto susto. Ahora, no se queden en la nota de abajo, traten de que sea una cuestión, es como por ejemplo, si se dan cuenta, una pelota que uno tira al piso, uno la tira, la pelota no se queda, a menos de que esté hecha de metal, no se va a quedar en el piso, la pelota inmediatamente ustedes la tiran al piso ya va a rebotar. Es una cuestión física básica, ¿no? Tiran la pelota, ella rebota. Eso es lo que tiene que imaginarse acá. Perdón. Bueno, eso por ese lado. Ahora, cuando tengamos las figuras, la corchea, silencio de corchea, dos semicorcheas y corchea, importante no hacer fusas. Es muy común esto. Es muy común eso. Adelantan tanto eso, casi que las vuelven fusas. Se vuelve, o sea, no está bien. No es correcto, no es el ritmo que está escrito. Subdivídanlo y se van a dar cuenta que es mucho más despacio. Bueno, ahí en ese trino, mucha gente escribe muchas cosas, otros siguen, eso sí es selección de ustedes. No hay ningún problema con meter una pequeña cadencia, nada muy alocado ni nada, algo sencillo. Si no lo quieren hacer, no lo hagan. Yo personalmente casi nunca lo hago. Muy importante, sí, también tener una manera, al menos un pequeño espacio para imprimirle un poquito de uno mismo al concierto, ¿no? Ok, ahora lo que viene, varias cosas. Hay que cambiar el carácter y hay que cambiar el fraseo. Sigue siendo un rondó, pero lo que vamos a hacer es tratar de agregarle un poco de liricismo a la cosa. Entonces vamos a alargar muchísimo más todas las notas. Vamos a tratar de cambiarle el carácter de danza por algo un poquito más melancólico, un poquito más lírico. Para entender bien este tipo de cosas en Mozart es muy importante, yo lo había mencionado la vez pasada, escuchen ópera de Mozart, escuchen Mozart cantado. ¿Ok? Los trinos, por si se lo estaban preguntando, yo los hago de esa manera,
porque créanme que un trino, en este caso este trino de re mi bemol en un corno natural, no sé si han probado hacer ese trino en un corno natural, no va a sonar así. Jamás, ¿no? Y me gusta, se puede hacer, sale más limpio, pero me gusta mantener los trinos en el corno en fa, precisamente para tratar de mantenerlo un poquito a lo que sonaba cuando se tocaba con el corno para el que se escribía, ¿no? Eso por un lado. Segundo, lo que viene es mi parte favorita de todos los conciertos de Mozart. Yo creo que es una de mis secciones favoritas. Yo personalmente trato de no articular prácticamente nada. A mí me gusta imaginarme una línea eterna, desde el principio hasta el final de esa frase. Yo sé que hay 2 silencios de corchea ahí, pero me gusta dejar vibrando esa corchea de manera que casi se liga a la siguiente. No me gusta respirar ni nada por eso, me gusta dejarla, cortarla, darle el valor necesario, pero que de ese mismo do salga el fa. Ahora lo siguiente, y no lo mencioné anterior con los trinos que están justo sobre una nota, traten de hacerlos un pelito como anacruza. No traten de caer justo en el trino, porque lo que va a pasar es que lo que va a sonar ahí es un ruido. O sea, va a sonar un gargajo, por así decirlo. Yo trato de anticiparlos un poquito. Es mucho más musical anticiparlos que tocarlos justo en el tempo. Acá sí, por ejemplo, está marcado muy claro el pío alegro, entonces a mí me gusta exagerar mucho, ojalá exagerar mucho todo lo que se escribe, ¿no? En la parte original, el Barenreiter, no hay articulaciones de ningún tipo, no hay ligaduras de ningún tipo, todo está en limpio, pero lo que sí es muy claro son ese tipo de cambios de tempo, eso está claro, eso es parte del concierto, ¿no? Bueno, realmente eso es lo que tengo para decir con respecto a este concierto. Esa es mi manera en la que lo he estudiado. Que no se les olvide, especialmente para aquellos que están más jóvenes, que no tienen, por así decirlo, tanta experiencia ni nada. Si quieren empezar a aprenderse estos conciertos, lo primero que tienen que hacer es escoger un tempo cómodo, siempre con metrónomo, cuidar muchísimo su afinación, y yo personalmente estudiaría todo sin articulación alguna, todo separado, para aquellos que están empezando, ¿no? Conozcan bien sus digitaciones, y para aquellos que están en un nivel universitario, exigente, o sea, casi que yo, bueno, a estudiantes míos, es una cuestión que exijo. Tienen que conocerlos del 1 al 4 de memoria. Tiene que estar todo de memoria. Absolutamente todo. Con cadencias. Ojalá 2 cadencias diferentes por cada concierto de Mozart que tiene cadencia. 2 cadencias diferentes y todo de memoria. Y para los profesionales, no abandonarlos. Es muy fácil que cuando uno ya alcanza cierta facilidad y alcanza cierta confianza con el corno, uno se ensaña mucho en estudiar Glier, quiere estudiar concertino de Weber, quiere estudiar segundo de Strauss,
o se pone a hacer obras contemporáneas como El Águila Marina o de los Cañones a las Estrellas, o el concierto de Amram, qué sé yo. Y está bien, yo no digo que eso esté mal, pero nunca como profesionales, nunca abandonemos Mozart, porque de esto aquí nos damos cuenta si realmente nuestras bases están bien o no. Esto es básicamente una radiografía de cómo está absolutamente todo, nuestros ataques, nuestra afinación, si estamos usando bien el aire, si tenemos un buen ritmo. Esta es la radiografía, entonces siempre para aquellos que ya están tocando profesionalmente y están haciendo esos otros conciertos, nunca abandonen Mozart. Esta es la base de todo eso, de todo lo demás que ustedes están haciendo, créanme. Bueno, eso sería todo. Si no hay preguntas. Genial, genial. Genial, Jorge, sí. Muchísimas gracias, de verdad. Súper la charla. Sí tenemos ya algunas preguntas. Antes de esto, discúlpenme, chicos, yo quisiera también preguntarle algo a Jorge acerca de las ediciones. Si quiere hablarnos de qué ediciones definitivamente editar, cuáles recomiendas. Sé que hay Breakoff, Calmus, Universal, Barenreiter. ¿Qué podrías aconsejarnos de esto antes de entrar a las preguntas? Ok, bueno, en primer lugar, para mí la mejor edición que hay de los conciertos de Mozart son los libros Barenreiter, que para aquellos que no los han visto son unos libros rojos. El mío creo que tiene las letras como exactamente, esas son las ediciones. Para mí esas son las mejores ediciones. ¿Por qué? Porque vienen completamente limpias. ¿Cuál es el problema de las ediciones de, por ejemplo, yo tengo la edición de Barry Topman? Está la edición de James Chambers, está la Breakoff, bueno, esas ediciones vienen ya con las articulaciones y las cosas que otros cornistas han pensado con respecto a esos conciertos. Y entonces es muy importante que también para poder imprimir un poquito de nosotros en los conciertos, esas ediciones que no tienen nada, la idea para mí personalmente como un estudiante es que es no darle ideas, precisamente. No darle ideas, sino dejarlo que cree sus propias ideas. Y ya más adelante miramos, a ver, discutimos si está todo entrando dentro de los parámetros, ¿no? De pronto que no haya nada muy loco. Pero les voy a mostrar cuál es el peligro de tener ediciones, especialmente en estudiantes muy jóvenes. ¿Cuál es el peligro de tener una edición ya atravesada por algo? Por ejemplo, esta edición que yo tengo tiene 2 segundos movimientos para el primero de Mozart. Entonces, el primero es el que todo el mundo conoce, pero también está esto. Ahora, ¿qué pasa si una persona ve esto sin la guía de un profesor o algo? Posiblemente en ningún lugar al que vaya, a menos de que tengan esta edición, le va a casar este movimiento con la edición de la orquesta. Hasta acá todo bien. ¿No? Y cuando llegamos acá. Diferente, ¿no? Entonces, es importante, por eso es importante que los movimientos tengan buenas ediciones, sin absolutamente nada, solo la pura música y que ustedes también experimenten crear con eso, ¿no? O sea, que no les den el Lego ya armado, que otra persona lo armó, sino las piezas, a ver qué es lo que ustedes pueden hacer con eso. Y ya finalmente, si tienen un profesor, se los llevan y dicen, mira, hice esto, ¿qué opinas? Y bueno, ahí ya podemos discutir, ¿no? No, mira, cambia esto está muy bien así, etcétera, etcétera. Entonces, lo mejor, Barenreiter. Son más costosas, pero Barenreiter. Perfecto. Muchas gracias, Jorge. Entonces iniciemos con las preguntas. Tenemos una pregunta de Oscar Giraldo. No sé si, Oscar, quieres que la lea o quieres formulársela al maestro Jorge. Bueno, él dice, maestro, buenas tardes. Mi pregunta es acerca del primer movimiento. ¿Cómo se debe articular las negras
Por ejemplo, en el pasaje del 72 hay corcheas con silencio, luego negras normales y luego con punto. Muchas gracias. 72 primer movimiento, ¿no? Estamos hablando de lo que hicimos ahorita, segundo concierto. Bueno, hablamos de eso, ¿no? Ya hemos hablado de eso. Bueno, para explicarlo muy rápido, muy breve, lo más conciso posible. Vámonos a la matemática básica, ¿no? 1 más 2, 3. Entonces, las corcheas, con el silencio ahí, primero toca, subdivide una negra. Coge una de las negras que estás, o coge unas 4 negras de ese pasaje y las subdivides en corcheas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con esas negras? Ahora, pensemos en esas corcheas con una ligadura. ¿Te das cuenta? Ahí está. Y entonces, ¿cómo serían las corcheas? Bueno, vuelve a subdividir las negras y acentúa la primera corchea. ¿Ves? La mejor manera es siempre hacerlo como por partículas. Entonces, lo más importante es, si no tienes claro cómo atacarlas, coge las negras, que son las más completas, subdivídelas en corcheas, staccato. Después no las vuelvas negras. Yo sé que si ligas las dos corcheas, el resultado es una negra, pero la idea es que la imagen en la cabeza sea no de tocar una sola nota, sino de ligar esas dos corcheas. Eso es lo que te va a dar la articulación, de pensar en... ¿no? Ahí están las dos corcheas ligadas. Y lo otro se lo quitas. Simplemente con las corcheas lo que haces es pues quitarle la otra corchea. No sé, espero haber podido responder bien la pregunta. Perfecto, gracias Jorge. Continuamos. Hay otra pregunta de Sergio Alejandro. ¿Quieres que la lea o quieres formulársela a nuestro Jorge? Sergio Alejandro pregunta: hola Jorge, muchas gracias por tus conocimientos. Se suele hablar mucho sobre la forma de tocar Mozart. ¿Cómo se puede trabajar para acercarse a esa interpretación? Bueno, mira, lo que pasa es que hay una cosa, a mí personalmente, no sé si yo ya lo había dicho en la charla anterior que había dado por este espacio o de pronto fue en otra charla, no sé si para otra gente o la de la Filarmónica, no estoy seguro, pero yo no tengo ningún problema en contarles cosas, por ejemplo, que no me enorgullecen mucho, ¿no? O que me hacen quedar... Yo siento que empecemos por una cosa primero. Empecemos reconociendo que uno a lo largo de su carrera no siempre va a saberlo todo, ¿no? Uno no siempre va a saberlo todo. Por eso es que a mí, por ejemplo, muchas veces el ego desmedido en un cornista se me hace chistoso, porque es que realmente con este instrumento todos estamos tratando de sobrevivir, ¿no? De sobrevivirlo. Entonces, habiendo dicho eso, la cuestión del estilo con Mozart, yo pasé por muchas fases. Fase número 1, cuando recién lo empecé a estudiar en Costa Rica, presenté un concurso, me acuerdo, una competencia con él, perdí,
obviamente porque estaba tratando de demostrar lo fuerte que era. Imagínate, estaba tratando de mostrarle al jurado lo fuerte que era con Mozart. Entonces, el resultado era bastante interesante porque era como un crossover entre Mozart y Bruckner. Era una vaina fea. Era feo. O sea, todo estaba muy duro, todo estaba bueno. Después pasé por la fase más larga mía con Mozart, fue la fase de soprano, pero de, no sé, soprano, pero como de cantante de burdel del viejo oeste en los Estados Unidos en la época de la guerra civil, ¿no? Entonces había demasiado, por ejemplo, no sé si puedo hacerlo ya, pero había demasiado cosas, no sé, algo como eso. Finalmente, la etapa en la que estoy ahora, y todavía es un trabajo en progreso, porque todavía no está tal cual como yo quisiera, todavía estoy trabajando mucho en eso, es, me puse a pensar una cosa: si usted va al Museo del Louvre en París, si vas a este museo famoso en París, y así alguien te diera un tarro de pintura y una brocha, ¿usted se atrevería a pintarle bigotes a la Mona Lisa porque usted piensa que se ve más chévere así? Creo que no, ¿cierto? Incluso si te dijeran, yo creo que si te dijeran, si te dieran la brocha y te dieran la pintura y te ponen frente a la pintura, a esa obra maestra, y te dicen, arréglele algo, ¿no? Yo personalmente yo diría, no creo que haya nada que arreglarle a eso, ¿no? Es perfecto, es absolutamente perfecto como está. Y con Mozart pasa exactamente lo mismo. Entonces yo llegué a esa conclusión, yo dije, la música habla por sí sola en Mozart. ¿Qué es lo que yo puedo aportar? ¿Qué es lo que este papel no puede hacer sin mí? Bueno, ¿qué puedo yo aportar ahí? Puedo aportar mi sonido, dejar que se aprecie mi sonido lo más puro posible, ¿no? Música ya está ahí, no hay que hacerle absolutamente nada. Puedo ajustarla de pronto a mis capacidades para hacerla sonar lo más limpio posible y ya. Mozart para mí es afinación, ritmo y dinámicas. Eso es todo. No hay que echarle mucha cabeza. La música ya está ahí por sí sola. Era lo que hablaba ahorita, por ejemplo, de lo del diminuendo, que ella misma lo hace, mira. Se los juro que yo no estoy haciendo un diminuendo ahí, a propósito. La misma música lo lleva a uno ahí a eso. ¿Ves? Entonces hay que tratar ya de dejar de pensar en qué le hago a esto, ¿no? ¿Qué le hago a esto? No arreglen lo que no está roto. Eso no está roto, eso es perfecto como está. El sonido más puro y más redondo que puedan, el mejor ritmo que puedan dentro de la subdivisión y la mayor diferencia entre las figuras que él escribió. Y con eso tienen la receta perfecta, se los aseguro, para un Mozart de competencia ya. Esa es la receta. Genial, Jorge, muchísimas gracias. Hay una pregunta de Carlos Díaz. Carlos, puedes abrir tu micrófono y preguntar. Bueno, primero que todo, para saludarlos a todos, pues por Carlos Díaz no se acuerdan, mi nombre es Chambueta. Jorgito, qué bueno, gracias por compartir sus conocimientos con nosotros. Mi pregunta básicamente es, pues sabemos que Mozart tiene sus complicaciones, o sea, su trabajo. ¿Cómo crees tú que podamos enfrentar los 4 conciertos de una manera progresiva? ¿Cuál sería más o menos el orden para afrontarlos? Ok, esa es muy buena pregunta. Error número 1 de los profesores, y esto va para todos aquellos de nosotros que enseñamos. No empiecen a los niños con el primero de Mozart. No, ¿por qué? Varias razones. Número 1,
El primer concierto de Mozart no es un concierto fácil, como mucha gente piensa. El primer concierto de Mozart no es un concierto fácil. Es como la sonata en do mayor de Beethoven para piano. O sea, ¿me entiendes? Curiosamente yo hablando con una pianista de eso me decía, la sonata en do mayor para piano, precisamente lo sencillo de lo que está ahí, para, pues en términos de un pianista, ¿no? Es lo que la vuelve tan complicada. Entonces, ¿qué es lo que vuelve tan difícil el primero de Mozart, por ejemplo? Número uno, la tonalidad. La tonalidad no es una tonalidad fácil. Re mayor en el corno, ustedes saben que no es una tonalidad fácil. Eso número uno. Número dos, incluso si lo miran cronológicamente, el concierto número uno de Mozart no es el concierto número uno de Mozart, es el último. Lo que pasa es que quedó incompleto, porque pues lamentablemente falleció antes de terminarlo, ¿no? El orden real, de hecho, por si lo quieren saber, es 2, 3, 4, 1. Ese es el orden cronológico de esos conciertos. Entonces, nunca empiecen a los niños con el primero de Mozart. Primero, les están haciendo daño a nivel técnico porque los están obligando a usar sus dedos de una manera en la que no deberían todavía. Y número dos, les están generando la idea desde bien temprano que tocar Mozart es fácil. Nunca, nunca, nunca. Por eso es que tenemos tantos profesionales hoy en día que van a audiciones y los primeros 2 minutos de la audición tocando Mozart pierden. Precisamente por esa falsa concepción desde el principio de que Mozart es fácil. Mozart no es fácil. Mozart es muy difícil de tocar bien. Entonces, para responder la pregunta de Chambueta, empezar Mozart, ¿con qué empezaría yo a un niño con Mozart? Bueno, para empezar a estudiar los número uno, no empezaría a niños con Mozart. Número uno. Hay montones de cosas que se pueden hacer con un niño que está empezando que no son Mozart, ¿no? Lecciones pequeñas de libros. Yo personalmente, mi profesor a mí cuando yo era un niño me empezaba mucho con lecciones de libros sencillos, incluyendo Máximo Alfons, el método Stepotag. ¿Por qué? Empecemos a los niños armándolos primero con las herramientas que les van a ayudar a tocar esto. Que tengan un sonido bien, ¿no? En una lección pequeña de 2 pentagramas, que sean puras blancas, puras redondas, para poder mirar en cámara lenta que estén poniendo su mano bien, que estén respirando bien, que tengan una embocadura correcta. Ahora, ¿cuándo debería empezar uno con Mozart? Uno debería empezar con Mozart por ahí más o menos cuando antes de entrar a la universidad ya deberías conocerlos, haberlos escuchado, tenerlos claros, en ese sentido. Cuando vas a entrar estás en época como de, ya cerca de graduarte del colegio, diría yo, más o menos una edad así, podemos empezar con el tercero. Con el tercero. ¿Por qué el tercero? Porque el tercero, la tonalidad, al igual que el segundo y el cuarto, es una tonalidad sencilla en términos de corno, es una tonalidad cómoda, ¿no? No llega muy arriba y sí hace algo que es muy importante, y es que abre el registro grave. William Vermeulen, al que yo, pues, como les he dicho muchas veces, admiro mucho por todo lo que ha hecho a nivel pedagógico, ¿no? Me decía, trata de ser, así seas corno agudo, seas primer corno, trata de siempre tratar de ser buen corno grave también. Y a mí me parece muy curioso que ese es uno de los errores más grandes que yo cometí, es que nunca me puse a estudiar corno grave, lo estoy estudiando ahora, también es un trabajo en progreso, y curiosamente el registro agudo me está mejorando, gracias a que estoy estudiando más corno grave, ¿no? Parece completamente contradictorio, pero créanme, es así. Entonces, yo empezaría a un muchacho entre los mínimo, 13, 14 años con el tercero. Y lo haría trabajar básicamente una página primero y mirar por dónde va. Si veo que de pronto se le está dificultando mucho, inmediatamente tomo un paso atrás y lo devuelvo. Y si veo que lo va a lograr, el primer movimiento o incluso el segundo movimiento, pero del tercero. No segundo movimiento, no segundo concierto, no cuarto concierto y definitivamente no primero. Entonces, más o menos eso sería, pues eso es lo que yo pienso. Ok, Jorgito, muchas gracias, muy amable, un abrazo. Bueno. Chambueta, me robaste la pregunta que quería hacer y le respondió todo lo que iba a hablar acerca del orden de los conciertos.
no sé, Jorge nos hablaba ahora hace un momento de que estaba practicando estos conciertos. Jorge, tú, digamos, dentro de un recital, ¿los harías así como los explicaste? ¿Esa secuencia? Sí, sí, de hecho, bueno, es sería muy poco común, ¿no? Tener que hacer los 4 conciertos en un solo. Yo estoy trabajando en un proyecto, no sé si va a salir, lo más posible es que no funcione porque por la situación en la que estamos, ¿no? Pero tengo un proyecto pensado en el que, ojalá, Dios mediante, voy a hacer los 4 en 2 días. Entonces, en un no hablemos de un recital, yo diría más que todo, por ejemplo, si ustedes quisieran en algún momento grabar un demo o alguna cosa así con los conciertos de Mozart, bueno, yo lo haría en el orden cronológico. De hecho, hay una grabación en orden cronológico por si les interesa. John Cherminaro, no sé si conocen a John Cherminaro. John Cherminaro, principal de New York, Seattle Symphony, ya está muy mayor, pero bueno, yo tengo la grabación de los Mozart de él, es un Mozart bien diferente, mucho vibrato, mucho, bueno, sin embargo, fantástico, sonido hermoso, una agilidad impresionante la de ese señor. Él los grabó así, él los grabó 2, 3, 4, 1. Y yo honestamente fue por curiosidad que vos que miraste porque grabo eso así. ¿Ves? No me da pena admitir que a ese punto, antes de recibir la grabación, completamente ignorante con respecto a eso. Yo pensaba que iban 1, 2, 3, 4. Eso no es el orden. Y él los grabó en ese orden. Una cosa que sí no tengo ni idea es que él grabó el primero también en mi bemol mayor. Eso se me hizo chistoso. Eso es muy interesante. No sé por qué lo habrá hecho así, la verdad, honestamente. Tendrá sus razones, porque ese señor nunca hace nada más porque sí. Él tendrá sus razones, pero sí, yo lo haría en ese orden. Si fuera a grabar un disco con ellos, lo haría en ese orden, definitivamente. Hacerle honor a él. Genial. Ujú. Pues no sé si hayan más preguntas, hasta el momento creo que no hay más. Listo. Yo tengo No sé si hambre. alguien quiera preguntar algo, ¿listo? Sí, también ya está la hora del amor. Si quieres, bueno, si no queda ninguna, de pronto 2 preguntas más, si no quedan más, pues me despediré. Hay algo más que yo quería comentarte y es acerca de, digamos, hay algunos documentos que evidencian o que hablan de un quinto concierto que no se terminó. Ah, sí. Y además de eso también ahí está el quinteto para cuerdas y corno que digamos que tampoco se abarca mucho dentro del repertorio universitario o comúnmente cuando se hace un recital de Mozart. No sé qué opinas al respecto de estos dos temas, digamos, este concierto que no ha sido concluido y que casi tampoco, pues, obviamente se interpreta, no hay muchas grabaciones. Hay 2 fragmentos, Walter. Hay 2 fragmentos que no, son conciertos que no se han terminado. Creo que el más conocido de todos es uno que consiste de una página, nada más. No sé si lo han escuchado. Originalmente está en mi, curiosamente, difícil tonalidad. Yo lo he escuchado grabado el fragmento en mi bemol, otra vez, como me imagino que para mantener la línea, ¿no? Este es el fragmento en mi bemol, K494. Es uno de esos fragmentos que está sin terminar, que parecía que iba a ser muy interesante. Vamos a tratar de la exposición.
hasta ahí llega. Ni siquiera, Sí, genial. ni siquiera papi, papá, no, quedó ahí está. Y el otro fragmento, ese sí es más largo, este sí no lo voy a tocar todo porque me da pereza y ya no tengo la luz. Pero es este es el fragmento K370B. Bueno, ahí sigue, este fragmento sí es más largo, alcanzó a completar, de hecho, alcanzó a completar un movimiento, prácticamente un movimiento completo. O sea, y se empiezan a notar cosas como ya un poquito más arriesgadas, ¿no? Y toda la cuestión. Esos dos fragmentos que están ahí, si no me equivoco, Eric Roski, no Ralski, Roski, los grabó, y también Bavorak en su disco, en los 4 conciertos de Mozart, creo que grabó. Sí. Lástima, ¿no? Parecía que iban a hacer conciertos bastante interesantes, pero bueno, nada, ese man se murió. Sí, somos afortunados porque no muchos instrumentos tienen tantos conciertos. ¿Cuál era tu otra pregunta, Walter? Te dijiste otra cosa, pero ya se me olvidó. Del quinteto de cuerdas. Quinteto de cuerdas. ¿Qué quieres saber? ¿Qué me habías preguntado con respecto al quinteto? No, pues básicamente es algo, decía que, o sea, no es una pieza que habitualmente se toque mucho en las universidades o en el repertorio como tal, cuando hablamos de Mozart, ¿no? Sino que siempre nos restringimos a los 4 conciertos. Tal vez el rondó también, ¿no? Sí, pero no mucho. Pues mira, en eso tienes toda la razón, y te lo voy a decir, yo tengo 25 años de tocar corno, yo he estudiado, yo me sé el quinteto de Mozart de memoria, yo podría tocar eso de memoria, no hay ningún problema, lo he estudiado toda mi vida, lo he escuchado desde que tengo 5 años, llevo escuchando esa obra, y vas a creerlo, nunca la he tocado, jamás. Es hermosa. He tenido la oportunidad de tocarla. Yo siento que es un desperdicio, porque, por ejemplo, honestamente, si quieren evaluar el conocimiento de Mozart, por ejemplo, no solo del cornista, sino también de los cuerdistas, ahí usted mata 5 pájaros de un tiro. Sí. Se puede poner para las cuerdas. Lo más difícil de ese quinteto, yo diría, es tocar dentro de la suavidad dinámica y de articulación de las cuerdas. Hay que frasear como frasean ellos, y eso es tremendamente difícil de hacer. Usted no puede frasear como un cornista, tiene que frasear como ellos. Incluso yo llegaría al punto, de pronto no sé si les parezca muy obsesivo, ¿no? Al punto de revisar las arcadas que tienen escritas ellos en sus papeles, para darme más o menos una idea de cómo voy a dirigir mis frases. Revisar, oye, ¿cómo vas a hacer esto? ¿Para arriba, para abajo? ¿Qué vas a hacer acá? Para mirar a ver cómo voy a frasear, dónde voy a poner de pronto un acento, dónde voy a culminar una frase o algo, ¿no? Pues en caso de que lo tengan, esa sería mi recomendación. Pero sí, es algo que debería tocarse más, especialmente en universidades, para graduaciones especialmente. Es un reto. Sí. Bien interesante. Bueno, hay una última pregunta, creería yo. Sí, está bien. Una última pregunta. Esteban Gómez pregunta, hola Jorge, mi pregunta es sobre el otro movimiento del primer concierto. ¿Hay alguna razón para que lo colocaran en esa versión? ¿Y quién lo hizo? Muchas gracias. Bueno, Esteban, ahí sí voy a pecar de ignorante. Creo que este concierto, curiosamente, tengo entendido yo, hasta donde va mi limitado conocimiento, que en realidad
este movimiento, el otro movimiento, el que yo acabo de tocar ahorita en el primer concierto, que se llama Apéndice número 2, curiosamente parece que este era el segundo movimiento real, original, del primer concierto de Mozart. El otro parece es el movimiento que su estudiante, que no recuerdo en estos momentos el nombre, hizo como para que el concierto no quedara totalmente incompleto. Si te das cuenta, por eso ese concierto solamente tiene 2 movimientos. Se compone de últimas, cuando Mozart se va a morir ya, y un estudiante lo termina, en teoría lo termina. Parece que este apéndice 2 era realmente el movimiento original. Iba a haber un tercer movimiento y este era el movimiento original de ese concierto. Y tiene mucho sentido. Te das cuenta, por ejemplo, cómo se parece mucho, ya es mucho más intrincado, como los otros 2 fragmentos que acabo de tocar, ya es un poquito más aventurero, ¿no? Pero entonces, para seguir la línea como de la sencillez, por así decirlo, del primer movimiento, parece que el estudiante de él lo completó con el segundo movimiento del número 1, que pues conocemos absolutamente todos, ¿no? Que es el concierto, es el que viene en todas las ediciones, si no me equivoco. Pero en realidad creo que este iba a ser el segundo movimiento, en la edición original, es el que tiene el texto. Por ya para terminar, si no sabían ese concierto, ese segundo movimiento, el original tiene un texto, ¿no? Y el texto original estaba diseñado precisamente para jugarle una broma a Ignaz Loiker. Entonces, se tenía mucha confianza. Entonces, él, alrededor de todo esto, no sé si lo alcanzan a ver ahí, hay texto. Y el texto dice de todo, le dice, bestia, cómo pifeas, bravo, vamos adelante. Hay cosas como, au, ouch, o qué dolor, bueno, sí, literalmente, oh, what a pain in the balls, qué dolor de huevas. No me hagas reír. Cuando las cuerdas repiten otra vez el tema principal, preguntan, ¿nunca paran estos cerdos de estúpidos? Textualmente lo estoy traduciendo tal como está, créanme. Al final hay un alivio. Ya terminaste, gracias a Dios. Y las últimas 2 notas del movimiento en teoría original. Eso al final de esas dos notas hay escrito basta, basta, enough, enough. Así termina el texto de ese movimiento. Entonces, eso todavía se discute, ¿no? Pero en teoría, hasta el momento lo más aceptado es que lo que sí se cree es que este era el movimiento original. Este era el movimiento original y el otro fue lo que el estudiante completó, como para que el concierto quedara más o menos ¿no? Armado, por así decirlo. Pero de todas maneras, cualquier cosa, si te, ¿cómo le digo? Yo te animaría pues a que busques textos. Yo, por ejemplo, tengo un libro completo acerca de eso, he buscado mucho, pero no he encontrado nada así como claro de cómo es la cosa, no. Entonces están esos 2 lados de la historia para que los investigues y para que te entretengas ahí. Buena tarea para esta cuarentena. Bueno, queridos compañeros, muchísimas gracias por invitarme. Siempre a la orden, cuando se les ofrezca algo, a mí me gusta muchísimo compartir lo que pueda compartir con ustedes. Nada, no se desanimen, más bien aprovechen el tiempo para estudiar, no mucho tampoco, no se lastimen, y que tengan un buen almuerzo y los dejo entonces. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Es todo un gusto siempre escucharte, tanto pues tus consejos como tu música, como tus interpretaciones. Para nosotros es un gusto siempre tenerte aquí con nosotros. Y qué más que este inicio, este ciclo de Mozart contigo, ¿no? Poder hablar
un poco de todo, del quinteto, del 2, del 3, del 4, pero con una persona como tú que muy bien los conoce. Muchas gracias a todos por estar hoy con nosotros, por sus preguntas, por su presencia virtual. Y bueno, los esperamos esta semana. Esta semana tendremos más invitados sobre los cuales también estaremos hablando de los conciertos. Y bueno, anímense a preguntar, a indagar también. Es importante y chévere que podamos construir aquí una conversación amena, porque este es un tema realmente importante. Como ha dicho Jorge, Mozart para nosotros es la radiografía de cada uno, ¿no? Aquí se muestra cómo está nuestro sonido, nuestra afinación, nuestros ataques, todo. Es muy importante poder acercarnos a este tema tan importante. Entonces, de nuevo, Jorge, mil gracias por estar con nosotros. Siempre bienvenido en este espacio. Gracias a todos. Muchísimas gracias, muchachos. Muy chévere. Muchísimas gracias, Jorge. Muchísimas gracias. Nos has dado hoy información valiosísima, súper importante. Muchas gracias. Gigi, saludos. Chévere. Ahí estoy viendo. Ahí salió un man muy guapo. Ahí en esa pantalla. Gigi, oiga, acá te estás poniendo más joven vos cada vez. Hermano, sí. Ya perdí 2 kilos más, hermano. Sí, claro. En esas ando yo, pero no tan rápido como vos. Apenas voy como en 3. Pero usted está lindo, ¿sí? Ah, pues como a usted le gusta, usted sabe. Hey, Jorge, me encanta escucharte. Muchas gracias, hermano. Bacana la conferencia. Gracias, hermano. Diga así de bonita, puede haber carajo. ¿Qué se hizo el careperro? ¿Está ahí todavía? Se murió el guayabo. Murió el guayabo. ¿Qué rollo? Bueno, me lo saludan, si todavía está vivo, me lo saludan. Bueno, muchachos, yo los dejo, tengo mucha hambre, me voy a almorzar. Igual. Bueno, gracias, Jorge. Gracias a todos. Gracias, Jorge. Chao. Adiós. Se cuida. Hasta luego. Ay, se me fue.